Hey, ¿qué tal gente de YouTube? Muchas gracias por acompañarme nuevamente en otro video en este canal donde vamos a continuar con los tutoriales de Nomad Sculpt. Y aquí vamos a ver primero las proporciones. Si te fijas, yo puse un cilindro enfrente del rostro que me va a dar más o menos la altura total de la cabeza, ¿no? Desde la coronilla hasta la barbilla. Y ahí puse otros cilindros más que, como puedes ver, son 7 y todavía le falta un cachito, lo que más o menos se corresponde con un Canon normal, que es de 7 cabezas y media, 7 cabezas y fracción. Obviamente hablando de cabezas, por estas alturas que tenemos, que son iguales a la altura de la cabeza. Igual de hombro a hombro debe de estar la distancia en vertical de una cabeza. Y los brazos deberían de ser iguales a a dos cabezas. Si tú te fijas, la barra morada termina por ahí más o menos a la altura de los pezones, la barra azul termina por ahí a la altura del ombligo, la barra que sigue debería terminar más o menos a la altura de los genitales, la siguiente barra está alineada con las rodillas y así nos vamos yendo, y eso es lo que nos da a entender que realmente nuestra figura está proporcionada. Ahora, este video no te lo voy a comentar completo porque es más o menos la misma forma de trabajar que utilicé para el cuerpo femenino, pero sí que obviamente que vemos que hay muchas diferencias entre el cuerpo masculino y el cuerpo femenino. Algunas que se me ocurren que son demasiado obvias es obviamente el cuerpo masculino no tiene tantas curvas como el cuerpo femenino, las caderas son más rectas, las pompas, los glúteos, las pompis, como tú le digas, no son tan redonditas, son un poquito más cuadraditas. Tiene que verse un poco más este tono muscular, tiene que verse sobre todo en esta primera figura que voy a hacer. Va a ser como una especie de figura de diamante, es decir, más afilada de abajo y más ancha de arriba. La estoy haciendo de esa manera para que me permita encajar las siguientes figuras, que van a ser brazos y piernas, las cuales las voy a sacar completamente de puras primitivas de esfera. No voy a utilizar en este caso cilindros, ni líneas, ni nada de eso. Van a ser totalmente esferas. Entonces, les decía, con ese acomodo, que lo van a volver ahorita al final del video, con ese acomodo de las cabezas, es como nos podemos dar cuenta que nuestras proporciones están correctas. Obviamente también sirve mucho tener como base una imagen de referencia. Y, tip súper importante, si te vas a equivocar, equivócate bien. A Chihuahua, ¿cómo es esto? Mira, muy fácil. Generalmente, a veces pensamos que algunas proporciones, algunas partes del cuerpo nos han quedado más largas y otras más cortas. Por ejemplo, en las piernas. Si vas a alargar algo, hazlo de las rodillas para abajo. Esa es la parte que tú puedes alargar. Si tú alargas el muslo, o sea, de la rodilla hacia arriba, y la parte de la rodilla hacia abajo la dejas muy corta, el personaje se va a ver exageradamente raro, muy raro. Entonces, lo mejor es que alargues, que exageres de la rodilla hacia abajo en cuestión de las piernas. Lo mismo va a pasar con los brazos. Si vas a exagerar o si vas a alargar algo, hazlo del codo hacia la mano. Esa parte la puedes alargar. No lo hagas del codo hacia el hombro, porque nuevamente la percepción que tenemos de eso, sobre todo en un cuerpo masculino estilizado, acomodado a los cánones, o en un cuerpo femenino estilizado, también acomodado a los cánones, es decir, el cuerpo masculino que sea con mucha carga muscular, el cuerpo femenino que sea con mucha carga sensual, con mucha curva,
que como les digo, son cuerpos estilizados, son cuerpos idealizados. No tiene por qué ser así. Esto es nada más una base que a ustedes les puede servir para que ustedes a partir de aquí hagan sus personajes con la forma con la que ustedes quieran. Los pueden hacer más delgaditos, flaquitos, más gorditos, como ustedes quieran. A final de cuentas, el personaje nos debe de servir como referencia para la historia que queremos contar. Es decir, si yo quisiera hacer un héroe, un superhéroe del estilo de DC Comics o de Marvel o de esos estilos típicos que conocemos, pues aunque sea un personaje delgado, tiene que ser un personaje bastante musculado, bastante marcado. Y lo mismo, si yo quisiera hacer, no sé, una chica que te gusta. Si yo quisiera hacer, por ejemplo, una chica tipo exploradora o una amazona como Lara Croft o como Sheena, la princesa guerrera, o como la misma Mujer Maravilla, pues tienen que ser mujeres atléticas con ciertos atributos que las hagan, que le den ese appeal, e incluso ya sabemos que appeal es que el personaje sea, ¿cómo les diré? Interesante. Una cosa es el appeal y otra cosa es el sex appeal, que estos personajes también suelen tenerlo. Por ejemplo, si ustedes ven una Gata Negra de Spider-Man, o si ven un personaje como Morrigan, de que no me acuerdo de qué videojuego era, pero un videojuego de peleas, o si ven un personaje como Chun-Li o como Kami, se van a dar cuenta de que son personajes muy musculosos, pero al mismo tiempo con atributos bastante notables, que les dan tanto ese appeal como ese sex appeal. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es idealizar la figura. Entonces te decía, si tú alargas, en el caso de los brazos, del codo hacia el hombro, se va a ver muy raro, porque la impresión que nosotros tenemos en este tipo de cuerpos es que la parte del bíceps y del hombro, la parte de bíceps, del hombro y del tríceps, que es la parte de atrás, lo que está en la parte de atrás del brazo, exactamente atrás del bíceps, como aumenta mucho su volumen hacia arriba, tendemos a ver este volumen más cortito en cuestión de su longitud. Entonces, si nosotros alargamos eso, se va a ver raro. Si tú haces, por ejemplo, el cuerpo de un gorila, te vas a dar cuenta que los brazos del gorila están alargados del codo hacia la mano, no del codo hacia el hombro, ¿ok? Entonces, si te vas a equivocar, equivócate bien. Trata de tener eso en cuenta para cuando estilices a tus personajes. Y, sobre todo, trata de tener muy en cuenta, trata de tener mucha mesura con ciertos atributos físicos. Por ejemplo, en el caso del cuerpo femenino, el ponerle un busto demasiado grande o unas pompas demasiado grandes, me estoy hablando de algo exagerado, pues se va a ver como que eso no corresponde ahí, ¿no? Hay mujeres que tienen ese tipo de atributos de manera natural, pero tú tienes que equilibrarlo, porque anatómicamente tú sabes quién puede soportar ese peso, quién puede soportar esos volúmenes en su cuerpo y quién no. Por ejemplo, una persona muy chaparrita, llamémosle hombres o mujer, quien sea, una persona muy chaparrita que tiene mucho desarrollo muscular, no sé, tendemos a verlo más chiquito, más chaparrito de lo que realmente es. En cambio, cuando una persona es muy alta y no tiene tanto desarrollo muscular, tendemos a verlo mucho más alto de lo que realmente es. Entonces, todo depende del storytelling, de la historia que tú quieres contar con tus personajes. Si quieres hacer el típico personaje que es a lo mejor algo retraído, tímido, desconfiado,
que a lo mejor medio sufre de bullying o que es muy intelectual y que no anda ni en deportes ni en peleas, pues obviamente si no anda ni en deportes ni en peleas no puede tener un cuerpo como este. Tiene que ser alguien más delgadito, alguien más flemático, por ejemplo no sé qué te gusta, un Severus Snape o el mismo Capitán América antes de recibir el suero del super soldado, ¿ok? Fíjate cómo son ese tipo de personajes. Vas a decir, está muy trillado, es muy cliché. Sí, pero por algo los clichés son clichés, porque funcionan. Porque cuando tú ves a un personaje de esta manera, inmediatamente identificas al estudioso, al que es tímido, a la líder del equipo de porristas, al líder del equipo de fútbol americano que está súper fornido, al líder del equipo de básquetbol que es súper alto y delgado, al cazador de vampiros que puede ser delgado pero muy marcado muscularmente y que tiene esta actitud sombría, ¿no? Podemos identificar al antihéroe como un Venom o como un Batman, que se refugian en las sombras y que tienen esta personalidad un tanto agresiva, ¿ok? Todo tiene que ver con el storytelling y por lo mismo es el diseño de personajes. Entonces aquí lo que estoy haciendo, si te fijas, ya puse varios grupos musculares y la parte de arriba ya se ve bastante armada. Entonces me falta colocar algunos músculos más en la zona de las piernas para darle ese enfoque, porque si no se va a ver como el típico chavo que le rehuye a los días de pierna en el gimnasio, ¿no? Entonces de arriba se ve súper fuerte y abajo son piernitas de pollo. Entonces vamos a darle un equilibrio a nuestro personaje, sobre todo porque si tiene mucho peso arriba, acuérdate que el músculo pesa más, ¿ok? El músculo se hace pesado. Entonces para poderlo sostener, pues necesitas también tener músculo en la parte de abajo. Si no, pues va a estar medio cañón. Entonces, recuerda, lo que hice al principio, lo que viste al principio fue sacar un cilindro del tamaño de la cabeza, del tamaño total de la cabeza, que fuera desde la coronilla hasta la barbilla, y ese cilindro yo lo fui repitiendo hacia abajo y me di cuenta que se repetía 7 veces, y ese es el canon, digamos, normal, de 7 veces y media o 7 veces y fracción. Puede ser menos del medio o más del medio, pero generalmente son 7 veces y media. Y ese es un canon normal. Un canon heroico, por ejemplo, para hacer a un Zeus, a un Hércules, a un Poseidón, a un superhéroe como Superman o como Aquaman, tendría que ser de 8 cabezas o incluso de 8 cabezas y media. Tienen que ser personajes muy altos y al mismo tiempo muy fornidos. Este ya no es el personaje alto delgado como líder del equipo de básquetbol. Este ya es alto y fornido. Este es un heroico. Y más o menos son las proporciones que manejaban los griegos cuando hacían esculturas de Zeus o de Hércules o de cualquier otra cosa, ¿no? De 8 cabezas y media u 8 cabezas, el más chaparrito. Y también, por ejemplo, con los bebés, el cuerpo en comparación con la cabeza parece como que fuera una cabezota y un cuerpecito. Bueno, pues es que el cuerpo de los bebés sigue en desarrollo, ¿ok? Por ahí está rechinando tétricamente mi puerta. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Al final, lo que estoy haciendo es esos volúmenes que construyen simetría, tanto de un lado como del otro, como pueden ser los brazos, los hombros, las piernas, seleccionarlos y darles ahí en ese botoncito donde dice Separate, para que te los deje como volúmenes separados en vez de como volúmenes integrados. Al final lo que voy a hacer es acomodar e ir haciendo voxel merge de
volumetrías que me interesa que queden juntas de manera definitiva. Como este personaje no lo voy a posar, entonces puedo hacer voxel merge completo, parejo, no pasa nada. Más adelante vas a ver un fragmento de cómo hice la cabeza, que la cabeza en este caso la hice con otro procedimiento que es más o menos que lo mismo, colocar una esfera y después de la esfera colocar un cilindro para que me diera mayor definición de la barbilla, una barbilla mucho más afilada, ¿ok? De ahí para adelante te dejo con el video. La verdad te digo, es más o menos el mismo procedimiento que seguí con el cuerpo femenino. Te aconsejo que a lo mejor le bajes la velocidad de reproducción o que lo veas todas las veces que tú quieras y vayas checando cuáles son las herramientas que estoy usando, que la verdad no hay mucha diferencia. De hecho, creo que en esta ocasión fue bastante más fácil porque no utilicé cilindros, no utilicé líneas, lo único que utilicé fueron esferas, mi pincel de mover, mi pincel de suavizar, el gizmo para acomodar algunas cosas, mi pincel de clay para ir rellenando algunas zonas donde no quería meter más primitivas, sino que con una o dos pasadas del pincel de clay ya le podía agregar un poquito más de volumen, o el mismo pincel de clay pero en la forma de subtraer para quitar algo de volumen. Y realmente es todo. Creo que esos fueron todos los pinceles que utilicé. Un poquito el de crease para crear algunas hendiduras o para crear algunos filos en ciertos músculos que me interesaba que por appeal, por atractivo, se vieran un poco más afilados. El pincel de pinch para afilar todavía más esas hendiduras o esas crestas que iba yo poniendo. Y fuera de eso no hice nada más. Entonces espero que te haya servido este video, espero que te guste. Si es así, ya sabes, déjame por ahí un muy buen like, suscríbete. Muchísimas gracias, chavos y chavas, por suscribirse, por apoyarme, por sus comentarios. Por favor, déjenme comentarios, díganme qué más quieren ver. Yo como quiera, todavía tengo temas que vamos a ver, pero me interesa saber qué es lo que a ustedes les gusta, ¿no? Entonces, de mi parte, cuídense mucho, les mando un abrazote, hagan arte porque ustedes son arte y yo los veo en el siguiente. Bye bye. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want.
With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that
you said. I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising.